El siguiente tema a tratar y último es el 3.3 y este se titula Aplicaciones de las gráficas de Heisler para problemas en geometrías simples, placas, cilindros y esferas en estado transitorio. Bueno, antes de empezar con las aplicaciones de estas gráficas, me gustaría decir lo que es la definición. Y pues estas gráficas son una herramienta de análisis gráfico a la hora de evaluar la transferencia de calor. Y principalmente estas gráficas permiten evaluar lo que es la temperatura central de un cuerpo, ¿no? Que se da por conducción transitoria, ¿no? Puede ser ya sea en paredes planas, cilindros y esferas. Como primera gráfica tenemos esta, ¿no? Y esta básicamente nos muestra la temperatura dentro de un plano central o de un cuerpo central. Para podernos ubicar en la tabla tenemos que calcular primeramente lo que es el valor de tau, que es igual a alfa, que es la difusividad térmica, por t, que es el tiempo, entre L al cuadrado, que es la longitud, y este valor se ubica en el eje de las X. Y para ubicarnos en las curvas tenemos que calcular el valor de 1 sobre Biot, que está dado por K, que es la conductividad térmica, entre de H, que es el coeficiente convectivo, por L, que es la longitud. Y así obtenemos el valor, trazamos una línea y en la parte izquierda obtenemos el valor. En la segunda gráfica obtenemos lo que es la variación de temperatura del cuerpo central, ¿no? En un tiempo determinado. Y para poder obtener el valor de la variación de esta tabla, primero pues se calcula lo que es el valor de 1 sobre Biot, ¿no? Como ya había dicho anteriormente, está dado por K, entre DH, por L, y aquí pues nos ubicamos en el eje de las X y pasamos una línea hacia arriba. Y para podernos ubicar en las curvas tenemos que calcular lo que es X sobre L, que X es la distancia de interés, ¿no? Que se desea encontrar la temperatura, y L pues es la longitud, y así encontramos el valor. Y la tercera gráfica y última básicamente nos da el valor de la cantidad de calor transferida del cuerpo o de las paredes del cuerpo mediante un tiempo determinado, ¿no? Que es adimensional. Y para podernos ubicar en esta tabla tenemos que calcular el valor de Biot al cuadrado por tau, que es dado por H, que es el coeficiente convectivo al cuadrado, por alfa, por t, que es el tiempo, entre la conductividad térmica al cuadrado. Y también tenemos que calcular el valor de Biot, ¿no? Que es H por L sobre K, y así obtenemos el valor del calor transferido. Bueno, ahora sí empezamos con una de las aplicaciones de estas gráficas, y en este caso pues es evaluar la temperatura o la transferencia de calor en una placa. Bueno, y el ejercicio nos dice: considera una placa de acero de 20 centímetros de espesor, la cual se encuentra inicialmente a una temperatura de 500 grados centígrados, como se muestra en el esquema de la figura. La placa se expone repentinamente al aire, cuya temperatura es de 30 grados centígrados. Si el coeficiente de transferencia de calor por ambos lados de la placa es de 100 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin, entonces nos piden determinar la temperatura a 2 centímetros de profundidad después de transcurrida una hora. Suponiendo que las propiedades físicas del acero son: alfa sería igual a 1.5 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre segundo, y la conductividad térmica, que es igual a 54 watts sobre metro por grado Kelvin. Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar que pues el espesor no está en centímetros, entonces lo tenemos que pasar a metros, que sería 20 centímetros, pues es igual a 0.2 metros. Luego también identificar que el tiempo pues nos lo dan en horas, tenemos que pasarlos a segundo, y el tiempo es igual a una hora, que sería igual a 3600 segundos.
Luego calcular lo que es la longitud. La longitud sería igual a la mitad del espesor. Pues el espesor sería 0.2 metros y la mitad sería 0.2 metros. Y lo siguiente a calcular sería la temperatura dentro de la placa central, que está dado por la primera gráfica que les mostré anteriormente. Pero de primero tenemos que calcular el valor de tau, ¿no? Y tau pues es igual a alfa por t, que es el tiempo sobre la longitud al cuadrado. Y tenemos que tau es igual a 1.5 por 10 a la menos 5 por el tiempo, que es igual a 3600 segundos, entre la longitud al cuadrado, que es 0.1, y tenemos que tau es igual a 5.4. Bueno, ahora lo que debemos de calcular es el valor de 1 sobre Biot, y esto es igual a la conductividad térmica entre D, que es el coeficiente convectivo, por la longitud. Entonces eso sería igual a 54 el coeficiente convectivo, que es 100, por L, que es el 0.1. Entonces tenemos que el valor de 1 sobre Biot sería igual a 5.4. Aclarando pues que estos valores son adimensionales, no tienen unidades. Estos valores los ubicamos en la tabla, ¿no? Los ubicamos en el valor de tau, que nos dio 5.4, entonces trazamos una línea hacia arriba. Y para poder ubicarnos en las curvas, que es 1 sobre Biot, que igual nos dio 5.4, entonces trazamos una línea hacia la izquierda y tenemos que nos da un valor de 0.38. Y entonces tenemos que θ sub 0 es igual a la temperatura del ambiente, igual a la T inicial, la temperatura del ambiente. Entonces esto nos da un valor de 0.38. Una vez calculando este valor de interés, nos pasamos a la segunda gráfica, la que nos da la variación de temperatura respecto a X sobre L. Para ello pues también tendríamos que calcular el valor de 1 sobre Biot, pero pues ya lo calculamos, ¿no? Y nos da 5.4. Ahora tendríamos que calcular el valor de X sobre L, que sería igual, X sería igual a 0.08 metros entre la longitud, que sería igual a 0.1, y aquí nos da un valor igual a 0.8 metros. Bueno, y ahora con estos valores nos ubicamos en la gráfica 2, ¿no? Tenemos que pues 1 sobre Biot es igual a 5.4, pues ya lo habíamos calculado, trazamos una línea hacia arriba y el valor de X sobre L nos da pues 0.8. Nos ubicamos en la curva, que es 0.8, y con donde intersecta el punto trazamos una línea hacia la izquierda y tenemos que el valor para esta gráfica nos da 0.93. entonces tenemos que θ sería igual a la temperatura menos la T del ambiente entre temperatura 0 menos temperatura del ambiente, que sería igual a 0.93. Y ahora, para poder encontrar la temperatura de interés a 2 centímetros de profundidad de la placa, tendríamos que hacer una multiplicación entre las dos ecuaciones que obtuvimos de las gráficas y los valores obtenidos. Tenemos que 0 0.93
Y ahora lo que debemos de hacer aquí es simplificar términos similares, ¿no? Con pues se van, ¿no? Y ahora reescribiendo la ecuación nos quedaría que nosotros buscamos esta temperatura a cierto tiempo y a cierta profundidad de la placa. Para ello debemos de despejar T, ¿no? Y entonces la ecuación nos quedaría que T sería igual a el producto de estos dos, que sería igual a 0.35 multiplicado por la temperatura inicial, que sería TI, menos la temperatura del ambiente, más la temperatura del ambiente. Pero como nosotros ya tenemos estos valores, entonces los sustituimos en la ecuación. Tenemos que T nos da igual a 0.35 por la T inicial, que es 500, ¿no? 500 menos la temperatura del ambiente, que es 30 más la temperatura del ambiente, que es 30, y tenemos que la temperatura 2 nos da igual a 194.5 grados centígrados. Bueno, y eso sería todo en este caso para la aplicación en una placa. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de las tablas de Heisler, pero en figuras cilíndricas. Las tablas de Heisler nos sirven como una herramienta de análisis gráficos para determinar la transferencia de calor en dicha figura. Bueno, el ejercicio nos dice un cilindro de hierro de gran longitud y de diámetro de 20 centímetros se encuentra inicialmente a una temperatura de 400 grados Celsius. La superficie exterior del cilindro es enfriada por aire que se encuentra a una temperatura de 50 grados Celsius y determina un coeficiente de transferencia de calor por convección de 420 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Si el aire es mantenido sobre el cilindro por el espacio de 20 minutos, determine, como primer inciso tenemos la temperatura en el eje del cilindro y en su superficie. Bueno, anotamos dos datos. Tenemos el diámetro, que son 20 centímetros, que es igual a 0.2 metros. La temperatura inicial, que son de 400 grados Celsius. La temperatura en el ambiente va a ser de 50 grados Celsius. El coeficiente de transferencia por convección va a ser de 420 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. El calor específico va a ser de 35 por 10 a la 5 joules sobre metros cuadrados por grados Kelvin. El tiempo es de 20 minutos, que nos da igual a 1200 segundos. Y el radio va a ser de 0.1 metros, que este radio lo vamos a tomar igual como nuestra longitud característica. Y el coeficiente o la difusividad térmica va a ser de 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Estos datos se pueden obtener a partir de las tablas que nos vienen en el libro de Sengen. Bueno, tenemos nuestra figura y tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Como primer punto, vamos a calcular lo que es nuestro B medio, que sería igual, nuestro B medio va a ser igual a el coeficiente de transferencia por convección H, nuestro radio, dividido entre 2 sobre nuestra K, que sería la conductividad térmica. Entonces tenemos que es 420 watts sobre metros cuadrados por Kelvin por nuestro radio, que es de 0.10 metros sobre 2 sobre 70 watts sobre metros cuadrados Kelvin.
que esto al hacer la multiplicación y división tenemos un resultado de 0.30, es decir que este del bimedio es mayor a 0.1, por lo cual va a ser requerible utilizar las tablas de Heisler. Bueno, watts van watts, metros los Kelvin. Ok, ahora vamos a calcular el número de Biot y el número de Fourier. Para eso vamos a utilizar esta fórmula y esta fórmula. Para el número de Biot vamos a sustituir los valores, que H tiene un valor de 420 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, y lo vamos a multiplicar por nuestro radio, que nuestro radio va a ser de 0.10 metros, y lo vamos a dividir entre nuestra constante K, que va a ser de 70 watts sobre metros por Kelvin. Como el número de Biot es adimensional, es decir, no nos va a quedar con ninguna unidad, todas se tienen que ir, y el resultado de esta operación nos va a dar de 0.6 o 60. Ok, ahora vamos a calcular el número de Fourier. El número de Fourier es a través de esta fórmula, que nos dice, o es representado, Fourier es igual a nuestra difusividad térmica, que es de 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, por el tiempo, que el tiempo son de 1200 segundos, sobre nuestro radio, que es de 0.10 metros al cuadrado. Entonces se va segundo, y nos queda un resultado para el número de Fourier de 2.40. ok, ahora sí, para poder utilizar las tablas de Heisler vamos a tener que el número de B es igual a 1 sobre B, que es 1 sobre 0.60, que nos va a dar un valor de 1. Ese valor. Ahora sí, vamos a pasar a analizar el primer diagrama de Heisler. Ahora vamos a utilizar lo que es, vamos a buscar la gráfica para un cilindro, y nos vamos a ir primero a tau, que se encuentra en esta parte, y vamos a buscar lo que es 2.40 o la aproximación. Entonces nos colocamos por este puntito y vamos a subir de tal manera que encontremos a 1.66 o que pasen por la línea. Entonces aquí hicimos una rayita y nos da un valor de 0.11. ok, ahora vamos a utilizar la fórmula que dice que θ es igual a temperatura inicial menos la temperatura del ambiente sobre temperatura inicial menos temperatura X. Ahora tenemos esta fórmula, que es igual a 0.11. Ahora sí, vamos a despejar lo que es esta. Entonces nos quedaría temperatura inicial por 0.11 más acá. Ok, ahora vamos a sustituir los valores en esta fórmula ya despejada, que tendríamos, serían 400 grados menos 50 por 0.11 más 50 grados. Es decir, que vamos a tener un valor
de 88.5 grados centígrados. Ahora sí, vamos a analizar la segunda tabla, pero para eso debemos de tener o de seguir tomando en cuenta lo que es el número de Pi sobre 1 sobre el número de Pi, y nuestro radio, que como es el mismo nos da un valor de 1 para poder utilizar la siguiente gráfica. Ahora sí, nos vamos a poner o nos vamos a colocar en esta segunda gráfica, el cual nos dice que el número 1 sobre el número de Pi es igual a K sobre H, coeficiente de convección, por el radio, que es igual a 1.667, y nos colocamos aquí y hacemos lo mismo que hicimos en la primera. Vamos a subir y vamos a encontrar por dónde pasa y vamos a ponerle un valor aproximado. Entonces esto nos da un valor de 0.75. Ok, es decir, temperatura sobre es igual a 0.75. Y lo que vamos a hacer es hacer lo que hicimos en el paso anterior, que va a ser despejar la fórmula. Y entonces vamos a tener que temperatura es igual a temperatura 0 menos la temperatura del ambiente por 0.75 más la temperatura del ambiente. Entonces, al sustituir esto, nos tiene que quedar con un valor de 78.87 grados centígrados, y redondeado nos va a dar una cantidad de 79 grados centígrados. Es decir, que la temperatura en el eje del cilindro y en su superficie va a ser de 79 grados centígrados. Ahora sí, el inciso B nos pide calcular la cantidad de calor total por unidad de longitud transferido por el cilindro durante los 20 minutos que duró el proceso. Entonces vamos a analizar el tercer diagrama de Heisler, y para eso tenemos esta formulita. Cantidad de calor sobre la longitud es igual al calor específico por pi por el radio al cuadrado por la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente. Ahora sí, nos colocamos de nuevo en las gráficas de Heisler y vamos a buscar, pero como nos damos cuenta, así. Antes de eso vamos a tener que el número de Pi es igual a, tenemos aquí el valor de 0.60, y vamos a sacar el número de Pi por el de Fourier, Pi al cuadrado por el de Fourier, y esto nos va a dar que Pi es de 0.60 por al cuadrado, por el de Fourier. El de Fourier nos da 2.40. Y ya realizando esta operación nos va a dar un resultado de 0.864. Entonces ahora sí nos podemos ir a las gráficas de Heisler, pero si nos damos cuenta no tenemos como en sí especificado el 0.86. entonces lo que vamos a hacer es como que calcular o aproximarnos. Entonces vamos a colocarnos por acá y vamos a volver a subir hasta topar, y hacemos una línea y nos quedamos con 0.9. entonces ponemos que de la gráfica de Heisler nos da igual a 0.9.
Ahora sí, vamos a sustituir en esta fórmula. Que nos quedaría que temperatura o la cantidad de calor es igual a el calor específico, que el calor específico tenemos un valor de 35 por 10 a las 5 joules sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Esto se va a multiplicar por pi, que es 3.1416, por el radio, que el radio lo tenemos con un valor de 0.10 cuadrado, por la temperatura inicial, que la temperatura inicial va a ser de 400 menos la temperatura del ambiente, que es de 50 grados. Entonces vamos a hacer la operación y nos va a dar un valor de, metros cuadrados, centígrados. Nos va a quedar 3.85 por 10 a la 7. Nos va a quedar, un segundo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que obtenemos la cantidad de calor sobre la cantidad del ambiente, que nos da un valor de 0.9 según la gráfica de Heisler. Entonces vamos a despejar a Q, que Q nos va a quedar igual a 0.9, el valor que obtuvimos en la gráfica, por Q del ambiente. Entonces vamos a tener un resultado, o sería 0.9 por 3.85 por 10 a la 7, y al final nos va a quedar y este sería nuestro resultado. Entonces podríamos decir que la cantidad de calor total por unidad de longitud transferido por el cilindro durante los 20 minutos que tardó el proceso fue de 3.46 por 10 a la 7 joules sobre metros. Y para las figuras esféricas utilizaríamos de la misma forma las gráficas, teniendo los valores ya obtenidos, el número de Bi. Igual forma, vamos a analizar las gráficas, nos colocamos en los puntos y damos una aproximación para poder resolver los ejercicios. Muchas gracias.